Otro de los prácticos interesantes es estudiar las distintas leyes de los gases, en particular las leyes de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Vamos aquí por parte, comenzando con lo que es la ley de Boyle. La ley de Boyle se asocia lo que es presión con volumen. En la parte del volumen se usa un termómetro de gas que vamos a describir un poco más en detalle y se usa una bomba manual para poder generar presión. Lo que interesa es que acá tenemos la bomba, que la vamos a explicar también, acá está la foto de ella. Está conectada, estos son equipos Lifeboat, directamente al termómetro de gas, en donde aquí está el volumen que queremos estudiar y aquí está un tipo de sello de mercurio que a medida que yo aumento la presión voy a reducir acá el volumen. O sea, yo puedo aquí a través de esta altura medir lo que es el volumen, ya que conozco la sección de este tubo, y a través del manómetro acá yo puedo determinar la presión y puedo estudiar entonces la relación presión-volumen. Veamos cómo funciona la bomba, la misma que teníamos en esta parte de acá, veámosla un poco más en detalle para entender lo que estamos haciendo. Hay dos partes acá. Una es la bomba propiamente tal, que es este cilindro de acá, que aquí está esquematizado cómo funciona, y esta es la palanca con que yo estoy supliendo aquí la parte del tipo bombín que yo tengo. Aquí tenemos un pistón que tiene una apertura, de modo que cuando yo voy bajándolo, yo puedo generar que se abra esta puerta, o sea, perdón, es al revés. Cuando lo voy levantando, lo estoy succionando, yo lo voy levantando, se abre esta puerta de acá y el aire penetra directamente a esta cavidad. Una vez que está acá arriba y yo lo empiezo ahora a bajar, se cierra y se comprime en esta parte y se abre esta puerta para que salga por acá. Esta es la función que tienen estas dos. O sea, esta palanca de acá corresponde a esto y la parte base corresponde a esta parte fija del cilindro. Y acá tenemos el cilindro. Por otro lado, tenemos que poder medir la presión que está ocurriendo acá. Esta es la salida, está aquí en esta parte de acá. Y la presión se mide directamente en forma mecánica. Aquí tenemos un tipo de fuelle que está inmerso aquí adentro. Y la presión va a empujar el fuelle va a mover, aquí hay un eje, hay una palanca, la palanca está acá adentro, desde el centro, entonces empieza a desplazar directamente y esto mueve la aguja contra un resorte que restituye la posición original. O sea, esta es la parte que mide la presión, esta es la parte que genera la presión. Y lo que es el termómetro de gas es básicamente un termómetro como ya conocemos, aquí tenemos la columna de mercurio, y tenemos el típico tema que si yo aquí tengo un gas, por ejemplo, y lo expongo a un medio, a una cierta temperatura, esta es lo que quiero medir es la temperatura de, de este gas, de este líquido, el gas aquí va a adquirir la temperatura del líquido, va a expandirse o contraerse según esta temperatura, va a generar una presión sobre la columna de mercurio y esta va a ser compensada por esta altura de acá. Eso es para usarlo como termómetro. Nosotros lo vamos a usar distinto, vamos a usar esta parte de acá arriba como cavidad que está cerrada, en donde yo tengo un gas, no tengo vacío como es en el termómetro de gas, sino directamente yo tengo un gas y yo puedo a través de generar presión, ahora en vez de esto yo tengo la bomba manual conectada, yo genero una presión acá que mueve este pedazo de mercurio y reduce este volumen de acá. O sea, me vuelvo ahora al diagrama original, yo aquí hago presión, aquí estoy midiendo la presión, hago presión a través de este tubo y este empuja este pedazo de mercurio, que en vez de ser toda esta columna que acabamos de ver, es un pedacito muy pequeñito, y yo puedo entonces ver acá la presión y cuál es el volumen que yo tengo. Y si hago eso, yo puedo entonces encontrar esta relación. Acá tenemos la presión, acá tenemos el volumen, acá tenemos los valores medios que presenta el catálogo de Lifeboat para este equipo, y un poco más abajo tenemos la ecuación correspondiente que estamos viendo, que es la presión por el volumen igual a una constante. La presión por el volumen igual a una constante, si uno lo despeja, es que la presión es igual a una constante dividido por el volumen, y esa es la curva que estamos observando acá. Esto es 1 sobre el volumen. Esta es la curva típica de la ley de Boyle. Ahora, en el caso de la ley de Charles, lo que me interesa ahí es asociar el volumen con la temperatura. En este caso vamos a tener una sonda, este aparato acá nos mide la temperatura a través de esta sonda que está inmersa acá y el volumen lo estamos haciendo de la misma forma que antes lo habíamos hecho. Lo dejamos abierto acá arriba, ¿por qué? Porque con eso mantenemos la presión sencillamente que tiene la atmósfera. Como este es un experimento que se hace a presión constante, al dejarlo abierto, sencillamente según la temperatura que yo, porque yo tengo un calefactor acá, yo puedo calentar esto acá, según la temperatura que yo tengo, este es un calefactor y sonda para medir, se me va a calentar el aire, en esto va a subir el pedacito de mercurio acá,
contra la presión de afuera. Si después yo lo enfrío nuevamente, va a encogerse el volumen y esta va a bajar siempre contra la misma presión. O sea, la presión atmosférica se mantiene en forma constante. Y eso entonces ahora nos lleva a este resultado, porque si aquí ven, están midiendo aquí la temperatura y aquí medimos la altura para medir el volumen. O sea, tenemos temperatura contra volumen y en ese minuto estamos teniendo esta relación volumen contra temperatura, que es una línea recta que pasa aquí por el cero absoluto. Si ustedes se fijan, esta curva está sacada con esos puntos de acá arriba, y si yo la extrapolo acá, llego a este punto de acá, que es el que vamos ahora todavía a estudiar después aparte, que es el cero absoluto, y por eso aquí esta escala de acá, en el fondo, si comienzo acá, es el cero de absoluto, que es el cero de Kelvin. Y la ley de Charles, que me dice que el volumen y la temperatura crecen proporcionalmente. Si lo despejo, volumen es igual a una constante por la temperatura, que es la famosa recta que estoy mirando acá. Y la última parte todavía que nos queda es el experimento de Gay-Lussac. En ese caso, lo que me interesa es comparar presión con temperatura. Así que nuevamente tengo aquí mi aparatito para crear presión. Acá tengo un tema de la temperatura que yo puedo regular. Y aquí tengo que jugar un poco distinto porque yo necesito que el volumen sea fijo. Así que, ¿qué es lo que hago? Yo voy a, por ejemplo, calentar este aire acá, con lo cual esta burbujita va a subir algo y yo ahora voy a empezar a generar presión hasta devolverla a la misma posición. Cuando logro eso, tengo el volumen constante, puedo medir la presión y puedo medir acá lo que es la temperatura. Este es mi calefactor. Así que yo puedo adaptar esto generando una cierta cantidad de calor, adaptando la presión de modo que el volumen sea constante. Acá tenemos el indicador de la temperatura, acá tenemos la sonda y calefactor, acá tenemos el generador de presión y en este minuto aquí este lo tenemos que mantener en la misma posición para poder jugar el experimento. Y lo que nos va a dar es que la presión contra la temperatura me da esta recta de acá. Estos son los datos nuevamente del catálogo del iPod. Y la relación que estamos demostrando acá es que la presión y la temperatura crecen proporcionalmente. Así que si yo despejo, tengo que presión es igual a temperatura, que es justamente la gráfica que tenemos acá, una recta de proporcionalidad, donde eso sí, en este eje de acá yo tengo la temperatura Kelvin, por eso que tengo el T mayúscula y por eso esto comienza en cero y va a llegar a temperatura ambiente, por ejemplo, y a eso vamos a tener la presión correspondiente a la temperatura ambiente en la gráfica correspondiente acá. O sea, aquí tendríamos la temperatura ambiente, 20 grados, y esta es la presión que estaríamos observando acá. O sea, esta línea es así, es una recta que pasa por el cero absoluto. Eso es la clave todavía para poder funcionar de esta forma. Estas son las tres leyes y esta es la forma como las puede medir, graficar y demostrar que son realmente válidas.